Hola, te saludamos con el amor de siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos la bienvenida a estos estudios bíblicos cristianos. Como tú sabes, estamos estudiando los libros de los Salmos. Estamos estudiando el libro número 1, que se conoce con la letra Aleph. Estamos estudiando el Salmo número 16, que se conoce con la letra Tet Sajin. Este salmo en particular tiene 11 versículos bíblicos. Vamos a ver 5 grandes temas y esperamos que estos temas sean de edificación para tu vida, al igual que para que incremente tu conocimiento y asimismo tu vida espiritual. Acompáñame a orar. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que tú eres bueno. Te necesitamos, Padre Celestial. Te pido por cada uno de los que van a escuchar para que tú derrames la bendición y para que tú seas su porción, para que tú seas su consejero, Padre Celestial, para que tú seas su herencia, Señor, para que en ti se deposite toda la confianza. Gracias porque sabemos que tú eres bueno. Ayúdanos, Señor, a entender y a comprender toda la información que tú tienes reservada para nosotros. Que nuestro corazón esté abierto, nuestros oídos atentos y especialmente nuestros ojos puestos en ti, Señor. Que no decaiga nuestra fe, sino por el contrario, que sintamos nosotros que está siendo derramada tu unción en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de los que entre también pueda llevar tu palabra activa y viva a los demás, Señor. Que vayan creciendo conforme a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús y que nos vayas aumentando nuestra fe. Ayúdanos, Padre Celestial, durante el transcurso de este estudio bíblico, Señor. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú nos das el querer como el hacer. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñanos. Amén, amén y amén. Como tú sabes, el Salmo 16 mantiene entonces 11 versículos. Referencias del Salmo 16 las encontramos en el libro de los Hechos. Una vez está mencionada por parte de Pedro en Hechos 2:25 y la otra es mencionada por parte de Pablo en Hechos 13:35. Al ser citado el Salmo 16 en el libro de los Hechos, ha llevado a la conclusión de muchos eruditos de la Biblia de que el contenido de este salmo se relaciona directamente con Cristo. Se dice que el Salmo 16 expresa sentimientos de la naturaleza humana de Cristo en vista de sus padecimientos, de su victoria, de su muerte, inclusive su subsecuente exaltación a la diestra de Dios. La mayoría de los intérpretes cristianos de la primera época avalaron esta interpretación. Sin embargo, existen una gran cantidad de elementos que el Salmo 16 tiene que solamente son aplicados a la parte de la naturaleza humana o a las necesidades del hombre, y no necesariamente a Cristo. Así que algunos teólogos modernos han sostenido que el Salmo 16 se relaciona exclusivamente con la vida de David y especialmente con aquella resurrección que va a tener David a final del tiempo, en los tiempos postreros, cuando sea levantado por parte de nuestro Señor Jesús. Si revisamos el Salmo con cuidado, los primeros versículos del Salmo responden a esas necesidades humanas que acabamos de mencionar, mientras que los últimos tres versículos pueden ser interpretados a Cristo. Así que estudiemos el Salmo para que tú tengas tu propia conclusión y tu propia opinión de qué es lo que es correcto para ti. Si este Salmo es básicamente un Salmo que está dándonos referencia solamente de Cristo o es un Salmo que nos está dando la referencia de cómo podemos trabajar ante Dios y cómo Dios trabaja en nosotros. Así que en esa interacción hermosa que podemos tener con nuestro Señor cada día. Así que te pido por favor que me acompañes ahora a ver los pormenores del Salmo, empezando por las generalidades del Salmo. Como es costumbre, ya las vas a tener ahí en pantalla. El Salmo es escrito por David, o sea, es decir, el autor es David. La fecha, como tú puedes verlo en pantalla, es el 1042. A este salmo se le conoce como un Mictán. Ahorita vamos a explicar eso. Los participantes no se mencionan, pero como te lo he dicho en otros salmos, simplemente sabemos que el director sinfónico, la Matsea, o sea, siempre estará ahí presente porque es quien tiene que ejecutar el salmo. Así que te voy a pedir, por favor, que me acompañes para que estudiemos ese vocabulario tan hermoso que vamos a tener hoy, que va a ser la palabra Mictán. Mictán. La palabra Mictán es extraña y tiene diferentes significados. De hecho, los exégetas cristianos dicen que simplemente son cánticos, es todo lo que podemos decir, o himnos.
Pero si podemos estudiar un poquito más, podemos ver en la pantalla 4 diferentes aplicaciones o 4 formas que se ha interpretado este salmo. Lo primero que puedes ver es que se dice que es una corona de oro, es decir, la palabra mictán se conoce como corona de oro. Esto hace alusión a la diadema de los sacerdotes o a la plaquita que usaban los sacerdotes en donde tenían escrito esa famosa leyenda que decía santidad a Jehová. Esto nos lleva a pensar ya de antemano que si es una corona de oro, simbólicamente hablando o incluso por las palabras y el contenido del salmo, nos está diciendo que este salmo nos va a llevar a el tema de la santidad y cómo nosotros podemos vivir también en santidad, que ahora en la actualidad muchos de nosotros los cristianos no queremos escuchar del tema santidad. La otra interpretación que tú puedes ver ahí dice que es un instrumento de oro. Radak, un erudito israelita, sostiene que este instrumento fue hecho para ser tocado exclusivamente con ciertas melodías. Para ser concretos, los mictán solamente hay 3 en todo el salterio, por lo tanto quiere decir que solamente en estas tres salmos se utilizaba este instrumento de oro. Hay otra interpretación más que dice que es un himno, pero que este himno se considera como oro por el contenido que deja a tu alma y a tu espíritu. Ezra dice que este himno debe siempre ser de gran importancia o de mayor importancia para nosotros porque nos va a cambiar nuestra vida espiritual. Así que siempre cuando vemos un himno que diga Mictán, quiere decir que este himno es como si fuera oro para nuestra alma. La siguiente interpretación es lo que se le conoce como una abreviación de una frase. Y esa abreviación en la frase tú la tienes ahí directamente en la pantalla. Se conoce como Mac Ani Bekatan Leganre. Mac Ani Bekatan Leganre. Que en español lo pudiéramos traducir como o aproximadamente como soy yo pequeño e intrascendente. Soy yo pequeño e intrascendente. De hecho, se puede decir que incluso Becatán es lo más pequeño posible. Permítame explicarle cómo se está refiriendo esta expresión David. Siendo David rey y la máxima autoridad, quiere enseñar que el hombre debe de sentirse pequeño e insignificante ante Dios, quien es el creador de todas las cosas. De esta manera, el acto de humildad es considerado por David más valioso que el oro. Como usted se está dando cuenta, la palabra oro aparece en todas las áreas, ya sea que sea una corona, un instrumento, un himno de oro, pero especialmente una actitud de oro. Y todo esto estaría relacionado con la santidad. Así que nos lleva a una conclusión bien sencilla. La santidad como humildad ante Dios es más valiosa que el oro. La santidad con humildad ante Dios es más valiosa que el oro. Acompáñame para decirte cuál es la temática que vamos a desarrollar el día de hoy. Y tenemos el primer punto, Jehová, mi protección. Segundo punto, Jehová, mi Dios. Tercer punto, Jehová, mi herencia. Cuarto punto, Jehová, mi consejero. Quinto punto, Jehová, mi reposo. Y por último, vamos a tener una serie de preguntas que nos va a llevar a conocer un poquito más el tema e incluso a discutir con nosotros mismos para poder incrementar nuestro conocimiento, no debatir, sino simplemente llegar a tener un poquito más de conocimiento de parte de Dios. Así que sin más preámbulos, ¿qué te parece si vamos al tema número 1 que dice muy claramente, Jehová, mi protección? Y vamos a leer Salmo 16, versículo 1 y 2. Dice así, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Usted imagínese cuando usted guarda algo que le es valioso, que usted no quiere deshacerse, o que guarda algo porque le es útil, o que guarda algo simplemente porque lo quiere proteger. Así que imagínese la primera palabra que nos está dando este salmo cuando dice muy claramente, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Esto es importantísimo que nosotros lo pongamos en nuestro corazón. O sea, David lo que nos está enseñando es a pedirle a Dios que nos mantenga siempre
protegidos en Él. David no confía en sus méritos, habilidades, actitudes o poder personal para usarlos en su propia protección, aun cuando David era un guerrero y pudiéramos decir que sabía cómo defenderse. David confirma que su protección viene de estar bajo el cuidado y la vigilancia de Dios. Y esto es lo que quisiéramos todos, siempre estar bajo el cuidado y la vigilancia de Dios. David habla a un nivel espiritual afirmando que su alma ha confesado a Dios como su único Señor. Si usted se está dando cuenta, dice, mi alma es la que está confesando al Señor. Y esto es muy importante verlo porque muchas veces nuestra carne es la que confiesa al Señor y no nuestra alma la que confiesa al Señor. Así que tenemos que tener una gran diferencia. Cuando tu carne confiesa al Señor, regularmente eres un simpatizante, pero cuando tu alma confiesa al Señor, definitivamente eres un creyente. El versículo 1 y 2 entonces puede resumirse de la siguiente manera. Como humanos debemos de aceptar la soberanía y el gobierno de Dios sobre nuestras vidas, porque Él es el único que nos puede cuidar, darnos protección y especialmente guardarnos de cualquier peligro, daño o situación en la cual nosotros no podemos comprobar. La siguiente expresión entonces debería ser una afirmación de fe muy poderosa que todos nosotros deberíamos de repetirnos todos los días. Aceptamos que solo Dios gobierna sobre nuestras vidas y le servimos a nuestro amo sabiendo humildemente que tendremos su protección. Veamos las palabras de Pablo con respecto a este tema y esto es muy bonito. Vamos a ir a segunda de Corintios, capítulo 1, versículos del 9 al 10 y dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiáramos en nosotros mismos, perdón, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Imagine estas palabras tan hermosas. Una de las grandes recompensas de este acto de fe es más valioso que el oro, mis hermanos. Es que podemos estar seguros que la protección de Dios es quien nos mantendrá en paz aun cuando atravesemos pruebas pesadas e incluso nos va a librar de la muerte eterna. Imagínense que usted y yo podamos estar seguros de que tenemos ya una vida eterna, que aunque veamos la muerte material en este momento, no tenemos nunca la muerte espiritual y que aún en los días venideros nuestro cuerpo va a ser resucitado, glorificado y obviamente nuestra alma va a ser puesta en el jardín del Edén junto con nuestro Señor Jesucristo para que Él nos pastoree. Así que le pido por favor que me acompañe ahora a Isaías 26, versículo 3 al 4 para ver lo que nos da Dios cuando estamos con Él. Lo que Dios nos da cuando estamos con Él es completa paz, incluso en los días venideros. Dice así Isaías 26, versículo 3 al 4, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. La seguridad de estar bajo la protección del Señor no se limita a este mundo, sino que trasciende en el tiempo ilimitado, llamado también tiempo perpetuo, eterno o días postreros. Así que mis hermanos, tenemos la confianza de que Dios no solamente nos va a cuidar aquí, sino que Dios nos va a cuidar también en los tiempos venideros. Así que vamos sin más preámbulos al tema número 2. Tema número 2 dice, Jehová es quien, mi Dios. Una declaración tremenda de fe, porque Él es el único Dios de dioses, Él es el único Señor de señores, Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Él es Elohim, o sea que Él es simplemente todo. Salmo 16, versículo 3 al 4 dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros en toda mi complacencia. Se multiplicaron los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dios. No te ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Ante todas las posibilidades y ante todas las deidades que pueden existir, mis hermanos, o que pueden existir en la tierra, solo existe un Dios verdadero al que se le tiene que adorar,
y servir. Si a usted le queda claro eso, cualquier otra cosa que usted adore o sirva, simplemente se le conoce como idolatría. Este acto de fe entonces incluye la realidad de ser fiel y diligente solamente al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de toda consolación. Permítame destacar algunos aspectos importantes de esta parte del Salmo 16. La primera parte que quiero destacar es el reconocimiento de los salmos, perdón, el reconocimiento de los santos, perdón la expresión. En los Salmos del 1 al 15, al hombre que hacía la voluntad de Dios solamente se le conocía como justo, piadoso, menesteroso, íntegro. Todos estos adjetivos puede decir que estaban relacionados con nuestro actuar en la tierra y en obediencia a Dios. Es decir, más relacionados con nuestra forma ética, con nuestra forma personal. Sin embargo, a hoy por primera vez en el Salmo 16 se introduce la palabra santo. La palabra santo es la palabra en hebreo kadosh y que significa consagrado, sagrado, apartado para Dios, obviamente santo y dedicado a Dios. Es decir, todo lo consagrado, apartado y consagrado a Dios o dedicado a Dios es lo que se considera santo. Esta palabra se repite 116 veces en el Antiguo Testamento, especialmente lo que le conocemos como el Pentateuco, los primeros 5 libros de lo que se le conoce también en el Antiguo Testamento como la Torá. La primera vez que se menciona esta cita se encuentra en Éxodo 19, versículo 6. Vamos a leerlo. A vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Estas mismas palabras de otra manera las va a repetir también Pedro, en que somos sacerdotes, pueblo santo, y somos elegidos obviamente por Dios. Podemos entender, tanto el pueblo de Israel como la iglesia de Cristo debe de ser gente santa. Gente que entiende el nivel de compromiso con los mandamientos, ordenanzas y estatutos de Dios, no solamente para llevarlos a nivel ético y terrenal, sino que también sabe que tiene un impacto que va a producir un efecto en el alma, es decir, un cambio completo en la persona, porque cuando afecta el alma, afecta también nuestro corazón, nuestro entendimiento y nuestra forma de pensar. Es decir, hay una transformación completa. Por eso es que cuando la palabra de Dios dice que todos que son en Cristo, nuevas criaturas son, todas las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas, en 2 Corintios 5:17, si no estoy mal, es importante que nosotros entendamos esto, que cuando se afecta el alma, cuando se da directamente en el alma, la persona cambia completamente porque está siendo transformada directamente por Dios. Así que en el contexto de este salmo, David presenta un acto de humildad, reconociendo a los santos e íntegros que estaban operando en la tierra. Como se está dando cuenta, David está diciendo, esta persona es santa, esta persona es humilde, esta persona es buena, cosa que obviamente muchas veces nosotros no lo hacemos, pero esto es un buen aprendizaje que tenemos que reconocer, que cuando una persona tiene una virtud, tenemos que destacarla. En este caso, David presenta a esas personas que se les considera como santos y como íntegros. David no se sentía obviamente lo suficientemente fuerte a nivel espiritual, ni tampoco lo suficientemente íntegro para autodeclararse como tal, es decir, como santo o declararse como íntegro ante Dios. Pero reconoce que existen hombres que están caminando en esa integridad. Así que es muy importante siempre reconocer lo que los otros también tienen. Note la siguiente petición que se encuentra en Segunda de Crónicas 6, versículo 41 al 42. Y dice de la siguiente manera: Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. ¿Qué van a hacer los santos? Regocijarse en la bondad de Dios. Jehová Dios, Jehová Dios, no rechaces a tu ungido. Acuérdate de tus misericordias para con David, tu siervo. Imagínense qué hermosas palabras.
Es posible regocijarse en santidad, siendo santo y llevando una vida santa. Y entonces ahora sí empezamos a ver la palabra mectán, es decir, tenemos que ponernos las coronas sacerdotales, pero de una manera espiritual o simbólica. Debemos de caminar en santidad, llevar palabras de santidad. Tenemos que tener humildad y efectivamente presentarnos ante Dios lo más bajito posible, porque hay gente que sí lo está haciendo. Y déjeme decirle por qué. Porque el gran debate en la actualidad, en la vida cristiana, es la afirmación de que nadie puede ser santo, o de hecho es imposible ser santo por la cantidad de pecado que tenemos. De hecho, hay algunas personas que niegan que existe la posibilidad de tener una completa comunión y relación con Cristo de una manera estrecha para confirmarse como santo. Entonces esto nos va a llevar a una pregunta. Si este salmo nos está indicando que sí hay santos y este salmo nos está indicando que hay la posibilidad de caminar en obras de oro, que también eso lo dice también Pablo, que nuestras obras van a ser también probadas como el oro, perdón, con fuego, como es el oro en este caso. Entonces, imagínese usted la pregunta que le voy a hacer, o no se imagínese, escúchela. ¿Existe alguna evidencia de que alguna persona haya podido caminar en santidad e integridad en este mundo? Bueno, porque si podemos comprobar a través de la Biblia que hubo personas que caminaron con integridad, santidad y comunión con Dios, quiere decir entonces que sí es posible andar en santidad. La respuesta entonces que yo tengo que darle a la luz de la lectura bíblica que tengo es sí, sí hay. Y voy a mencionarle el primero, Enoc. Génesis 5:24 dice que Enoc caminó con Dios. Elías, en Segunda de Reyes 2, versículos 9 al 11 nos dice que fue traspuesto, incluso acompañado por carros de fuego, lo que significa que fue también acompañados por ángeles. Obviamente Jesucristo, pero bueno, Jesucristo podríamos decir, él pues es Dios, o sea, como que diríamos, pues no cuenta, porque en él fue toda la ley puesta, él cumplió con toda la ley, y pues no hay forma de decir que nadie más que él puede cumplir toda la ley. Pero este es el error cuando tenemos la interpretación. Cuando estamos hablando de santidad, no estamos hablando de cumplir toda la ley, sino de disponer nuestro corazón a Dios y de tratar de llevarlo en integridad. O sea, no es que no vayamos a tener fallas para Dios, sino que disponemos nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo a hacer la voluntad de Dios. Obviamente vamos a fallar. Ahora, pero le voy a dar que sí hay la parte humana también, otra parte humana más. Los sacerdotes especialmente llevaban esa lámina que les estaba comentando que decía santidad a Jehová. Y esto usted lo puede encontrar en Éxodo 28, versículo 34. Ellos deberían entrar al lugar santísimo una vez por año para expiar los pecados del pueblo de Israel. Si no estaban alineados en santidad ante Dios y tenían pecados ocultos o incluso, ¿por qué no?, abiertos, simplemente al entrar al lugar santísimo, morían. Por eso traían un montón de campanitas, porque si las campanitas dejaban de sonar, eso quería decir que automáticamente el sacerdote ya había muerto. Así que vamos a agregar a una persona más dentro de estos que sí pueden clasificarse como con santidad. Y a este se le llama Aarón, hermano de Moisés. Aarón entró por lo menos 32 veces en el lugar santísimo. Fíjese lo que estoy diciendo. 32 veces y las 32 veces salió vivo. Y no murió ahí. Aarón fue pedido por Dios para que fuese llevado y en ese momento entregarlo a su pueblo, lo que quiere decir que no murió en el lugar santísimo. Obviamente esto nos hace pensar también que Aarón representa a todos aquellos sacerdotes que también hicieron lo mismo, lo que significa que Aarón en representación de los demás sacerdotes que entraron y salieron del lugar santísimo, quiere decir que llevaban también una vida en santidad. Y con esto entonces podemos aplicar que tanto Enoc, Elías, Aarón y todos los sacerdotes y algunas personas más que son calificadas por la misma Biblia como santos, que incluso dice muy claro también Pablo que nosotros como iglesia en Cristo somos santos, a los santos, ¿verdad?, de la iglesia. Así que seamos simplemente apartados para Dios y sí es posible vivir en santidad. La santidad es posible, aunque algunos, al igual que David, fallaron, o algunos, al igual que David, vamos a fallar en nuestra humanidad. El punto no es la perfección entonces, mis hermanos, sino la disposición del alma, del corazón, de la razón, del entendimiento a querer caminar en las ordenanzas y en comunión con Dios, especialmente en obediencia con Dios. La santidad es indispensable para demostrar que queremos ver el rostro de nuestro Dios.
La palabra de Dios es contundente y vea conmigo lo que dice el libro de los Hebreos. Déjeme ponérselo ahí. Hebreos 12, versículos del 14 al 17, dice: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. No sea que haya alguno fornicario, haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces, el siguiente punto a descartar es que el creyente que ha elegido a Jehová como su Señor no puede servirle a otros dioses. Entonces vamos a decirlo de esta manera: el creyente real rechaza la idolatría. El creyente real rechaza la idolatría. David establece que un santo tiene como tarea principal el rechazar cualquier tipo de idolatría, culto o hacer culto a esos dioses. Incluso es tajante, ni siquiera se puede mencionar sus nombres. Puede decirse de esta manera: la porción más importante de una persona santa e íntegra ante Dios es rechazar la idolatría, sus cultos y prohibirse a sí mismo incluso mencionar su nombre. Veamos esto en Éxodo 23, versículo 13. Dice: y todo lo que os he dicho, guardadlo. Y nombre de otros dioses no mentiréis, ni se oirá en vuestra boca. O sea, es decir, no podemos mencionar ni siquiera el nombre de los dioses con D chiquita. El seguir la idolatría no confirma a nadie como santo, sino por el contrario como necio. El que practica la idolatría es tener una vanidad muy alta basada simplemente en fantasías o realidades ficticias. Y por eso de ahí, hermanos, tenemos que descalificar también todo eso que tiene que venir con la brujería. Debemos de decirlo entonces de esta manera: simplemente la idolatría está prohibida. Acompáñame entonces a Deuteronomio capítulo 4, versículos del 15 al 18. Dice: guardad pues muchos vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura de alguna esfinge de varón o de hembra, figura de animal alguno, o que está en la tierra, figura de ave alguna alada, que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que se halla en el agua debajo de la tierra. Así que es muy claro lo que está diciendo la palabra de Dios: guardaos nuestras almas, creyendo en Dios de Israel y no creer en dioses que son hechas de esculturas de mano y inclusive son manos de seres humanos. Así que vayamos al tema número 3, si te parece bien. Tema número 3. Y en el tema número 3 dice: Jehová es mi herencia. Salmo 16, versículos 5 al 6 dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. La forma más sencilla de explicar este versículo es tomando el ejemplo de los levitas. Los levitas no recibieron herencia de Dios en la tierra prometida. Los levitas recibieron a Dios como su porción y su herencia para trabajar para el Señor en el tabernáculo y en su momento en el templo santo. Así que vaya conmigo a Números 18:20 para ver la herencia, la porción. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Vamos otra vez para fines de explicar lo que estamos viendo en este salmo. Repitamos esto que dice: ni entre ellos tendrás parte. Dice:
Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Esta figura de David genera un paralelo para expresar que al igual que los levitas, el ser humano creyente debe de aspirar a servirle a Dios con pasión, con amor, pero especialmente esperando recibir como herencia su porción. Y su porción número uno debe de ser Dios. Su porción número uno debe ser Jehová. Su porción número uno debe ser Jesucristo. Y su porción número uno debe ser el Espíritu Santo viviendo en él. Podemos profesar en fe entonces, quiero servirle a Dios en mi diario vivir, aceptando únicamente al Dios verdadero y especialmente sabiendo que la herencia que quiero recibir es a Dios mismo. Así que el versículo 6 nos dice de lo que se trata la herencia segunda. Y la segunda herencia que nos habla es la herencia en la tierra. Déjenme explicarle. Las parcelas o terrenos se les llamaba cuerdas, debido a que eran medidas con cordones gruesos. Entonces puede entenderse que la herencia por fe es Dios y en el mundo material Dios te da terrenos o parcelas para que tú puedas vivir como se los prometió al pueblo de Israel. Aplicando ambos elementos, entonces es necesario entender que un heredero debe aceptar a Dios como su herencia en fe y mantener una actitud humilde o mansa para poder heredar la tierra, es decir, las parcelas en este mundo y en el venidero. Jesucristo, de hecho, ahorita recuerdo, nos lo dice de una manera diferente, porque nos dice también Jesucristo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es decir, la tierra que vamos a recibir no solamente es nuestra casa habitación en este lugar, ahorita terrenal y material, sino que vamos a recibirlo también en los tiempos venideros en los cielos. Pero déjeme decir algo que es muy importante. Aquí dice que tenemos que ser mansos y humildes. Así que la tierra que Dios nos dará es bella y deliciosa, especialmente la tierra eterna. Confirmamos entonces que la herencia que tenemos que seguir todos o la que deberíamos de seguir la vamos a poder ver en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 24, y dice de la siguiente manera: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. ¿Quién fue quien dijo? Mi alma. Mismas palabras de David. Mi porción es Jehová, lo ha dicho mi alma. Yo acepto a Jehová como mi Señor. Rechazo la idolatría. Quiero vivir en santidad. Me quiero poner la corona de oro. Quiero tener palabras de oro y especialmente quiero sentirme en humildad para agradar a Dios en la santidad. Wow, qué tremendo todo lo que Dios nos da en un poquito de tiempo. Vamos a ver el tema 4 y en el tema 4 vamos a examinar la porción del Salmo 16, versículo 7. Es Jehová es mi consejero. Que es importante decirles esto antes de iniciar. Muchas personas me han dicho a mí que si es correcto que vayamos a consejería. Bueno, sí es correcto, pero la palabra de Dios siempre nos dice que tenemos siempre que acudir en cualquier duda, primero y antes que nada, a Dios, a la Biblia, al Espíritu Santo. Así que el consejero de consejeros se llama Dios. Entonces dice la palabra de Dios: bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Aún en las noches nos está Dios aconsejando. Imagínense qué hermoso es esto. Dios aparece como consejero en todo el tiempo. David destaca la importancia del tiempo nocturno, el cual se aconseja a la mente. Y déjeme decirle que la palabra mente, como ya lo hemos estudiado, es la palabra kiljat, que significa riñones, como ya lo hemos dicho en anteriores salmos. Es decir, de manera figurada se entiende como que Dios está dando consejo a la mente y al ser interior, al corazón, a las entrañas, a los pensamientos. Es decir, Dios está aconsejando a las partes más difíciles que nosotros tenemos. Si estos son, si estás siguiendo los caminos de santidad entonces e integridad, estás disponiendo tu corazón a seguir las instrucciones de Dios. Y Dios es categórico. Dice que Él quiere darte consejo a tu mente, quiere darle consejo a tu cuerpo, quiere darle consejo a tus entrañas, a tus pensamientos, pero especialmente quiere darte entendimiento. Y si usted nota nuevamente, lo dice Dios, lo quiero hacer en la manera nocturna. La instrucción debe ser una gran
valía debido a que esta guía nos lleva a cuáles son los caminos que Dios quiere escoger para nuestra vida. Y muchas veces cuando vamos a tomar una decisión grande, tenemos que separar lo que está relacionado con nuestra carne, con lo que está relacionado con lo espiritual, para que nuestra alma tenga una gran decisión sobre las cosas que debe de tener, porque Dios nos quiere aconsejar. Entonces, el camino que Dios quiere que escojamos es el del bien. Y siempre dice que cuando escogemos el bien, lo escogemos a Él. Usted detenidamente estudie, por favor, Deuteronomio 30, del 15 al 18, y usted ahí va a poder explicarle toda la palabra de Dios que dice, lo que quiero es que tú no caigas en otros dioses, en idolatría y que me desobedezcas, sino que no vayas por el mal, sino que vayas por el bien. El camino que nos aconseja Dios siempre es el del bien. Ahora imagínense que ese consejo Dios nos lo esté dando todos los días. Puede notar entonces que el hablar con Dios lo hace no solamente en sueños, y obviamente la profecía no solamente es una exclusividad que Dios da en sueños, sino que la profecía, aparte de que es uno de los elementos que Dios nos puede dar en sueños, también parece ser que Dios nos instruye cuando estamos dormidos. Voy a decirlo nuevamente. Puede usted notar entonces que el hablar de Dios en sueños no solo es profético, sino también direccional, garantizando que nadie se pierda porque Dios quiere darnos consejos en sueños. Así que los sueños parece que tienen dos utilidades. Número uno es dar sueños proféticos a quien tienes el don profético, pero a todos los demás nos puede dar consejo Dios para que sigamos sus caminos conforme lo hemos mencionado en el libro de Deuteronomio, porque lo que Dios quiere es que sigamos el bien, sus ordenanzas, sus enseñanzas, especialmente sus mandamientos. Así que esto nos dice que el consejo de Dios es constante y siempre está a la mano de nosotros. Vamos al tema número 5. Jehová, mi reposo, nunca me va a desamparar. Jehová es mi reposo y nunca me va a desamparar. Vamos a leer el Salmo 16, versículos del 8 al 11. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tus santos vea corrupción. Me mostrarás la senda de tu vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Empecemos diciendo que siempre debemos poner primero a Dios. Debemos de descansar en la idea de que Dios nunca nos va a abandonar y siempre estará delante de nosotros. Dios puede ayudarnos a derribar obstáculos, incluso puede ayudarnos a derribar ídolos si es que los tenemos. Dios es el manantial de vida. Dios es el que nos da el pan. Dios es el que nos da el agua. Dios es el que nos da la paz. O sea, Dios es el que nos da todo. Dependemos de Él. Con esto podemos afirmar que Dios es nuestro reposo y la base de nuestra alegría. Así que Dios siempre debe estar primero en nuestra vida y su presencia siempre debe de ir con nosotros. Moisés nos enseña este principio, que si Dios no quiere ir en su presencia con nosotros, mejor no nos movamos. Y por favor a Éxodo 33, del 14 al 16, para ver cómo lo manejó este principio Moisés. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Pregunta, ¿y en qué se conocerá aquí que le he hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y esa es una gran pregunta. Así que tenemos que pensarlo muy bien. Pasando entonces en este versículo, nosotros no podemos separarnos nunca de Dios y estamos pidiendo que Dios siempre vaya en su presencia delante de nosotros y que nosotros obviamente podamos tener esa relación directa con Dios. Vamos a versar al versículo 9 del Salmo y encontramos un dato curioso. Déjenme volver otra vez a recordárselo el versículo 9. Se alegró por tanto mi corazón. ¿Quién se alegró? Remárquelo, mi corazón. Y se gozó mi alma. 2. Mi carne también reposará confiadamente. Así que note, para que la alegría esté completa en Dios,
de parte del ser humano, es necesario que todos los elementos constituyentes del hombre estén enfocados a servir a Dios y a sentirse alegre. En este versículo, como usted se puede dar cuenta, se encuentran los tres elementos: el corazón, el alma y la carne. El corazón está fortalecido por la instrucción y el consejo de Dios. Acabamos de ver que Dios es nuestro consejero. El alma se mantiene recibiendo el aliento de Dios, porque Dios es quien nos da la vida. Y la carne está en reposo, es decir, en paz, sabiendo que está protegida por el Creador. Entonces el ser humano entra en paz y reposo. El ser humano entra en paz y reposo cuando está en Jehová. Por eso dice que Jehová es mi reposo. En el versículo 10 encontramos que el creyente no morirá para siempre. También muestra la esperanza de que el llamado que vamos a tener nosotros en los tiempos finales va a ser el de la resurrección y la vida eterna. Todos estos versículos, como lo dijimos al principio, son repetidos por Pedro y aplicados a nuestro Señor Jesucristo. Estos últimos versículos pueden tener una aplicación directa a nuestro Señor Jesucristo. Como nos dimos cuenta, los 8 anteriores parece ser que tienen una aplicación totalmente hacia el ser humano como usted y como yo. Seres humanos que estamos llamados a confiar en Dios, a que Dios nos guarde, nos proteja, nos guía, a que Él sea nuestra herencia y nosotros obviamente buscar en santidad y en humildad esa presencia de Dios. Así que acompáñame por favor a Hechos 2, 25 al 28, como lo mencionamos anteriormente. Y dice así: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Considero que estos son los únicos versículos que pueden totalmente aplicarse a nuestro Señor Jesucristo, como lo mencioné anteriormente. Cristo ha sido el único que ha visto la muerte, su alma no quedó en el Seol y su cuerpo no experimentó corrupción. Puede decirse paradójicamente que la vida real no inicia entonces con el nacimiento, sino con la muerte terrenal, que abre la puerta para tener una vida transformada en la eternidad por medio de Cristo Jesús. Porque Jesús nos ha dicho que si nosotros morimos, al igual que Él, resucitaremos. Y al igual que si vemos la muerte, veremos también su gloria. Así que gracias a Jesús por eso. Nuestros cuerpos tampoco, al igual que David, verán corrupción, porque nuestros cuerpos serán transformados. David entonces confirma que la palabra de Dios podemos conocer los caminos de la vida para un día poder ver el rostro de Dios cara a cara en su santuario en la eternidad. Acompáñame por favor para cerrar 2 Timoteo 1, versículo 12 al 13. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. ¿Para guardar qué? Mi depósito, la primera parte que vimos del Salmo, para aquel día, es decir, la última parte del Salmo, es decir, para el día venidero. Retén la forma de las sanas palabras de mí, de que me oíste, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Si retenemos las sanas palabras, retenemos la fe, acabamos la buena batalla, como dice la palabra de Dios, estamos viviendo también en santidad. Así que te pido, por favor, si tienes por ahí también un lápiz, un papel, porque te voy a dar algunas de las preguntas y vamos a llegar a esta conclusión final que te quiero dar. Podemos entonces tener la siguiente conclusión, utilizando la siguiente figura. La corona de oro es el servicio a Dios, llevando nuestra vida en santidad, teniendo un corazón manso y humilde para recibir nuestra porción, que es Jehová, y que no es otorgada esa porción a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Así que si quieres anotar las preguntas, te las doy en este momento. Menciona ejemplos en los que Dios te haya ayudado de manera sobrenatural. ¿Cuáles son las peores situaciones de crisis que Dios te ha rescatado? ¿Es posible caminar en santidad?
¿Sientes que Dios es tu porción o herencia? ¿Cómo ves la gracia de Dios en este salmo? ¿Dios te ha dado consejos nocturnos o has tenido profecía nocturna? ¿Qué has aprendido hoy de la relación entre el oro y Dios? Qué metáfora tan hermosa, que todas nuestras acciones sean en santidad y en humildad y que sean agradables a Dios mejor que el oro. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Te pido por favor que nos acompañes en el próximo salmo. Muchas bendiciones. Dios te acompañe durante la semana y ojalá y puedas también compartir estas preguntas para que también tú puedas aprender más y puedas enseñar a los demás. Que tengas una bonita noche, una bonita tarde. Dios te bendice.